En este video, ahora como parte del sistema de monitoreo, vamos a tratar dos casos prácticos. Uno, el caso de Huamantanga, que es aquí en Lima, y el segundo caso en Tarapoto, de una EPS, la EPS en Mapa San Martín. En el primer video habíamos visto un poco la teoría de cómo más o menos a grandes rasgos se podría hacer un diseño de monitoreo hidrológico para evaluar los impactos de las infraestructuras verdes. Entonces comenzamos un poco con el primer caso, que es el de Huamantanga, que sería la comunidad de Huamantanga. Específicamente para este caso o para este lugar, se va a evaluar cómo la intervención que vamos a realizar dentro de la cuenca va a mejorar el servicio ecosistémico de regulación hídrica. Nosotros dentro de las actividades o las acciones que hacemos podemos tener muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cómo la respuesta hidrológica de un páramo degradado frente a las estrategias de restauración, o el impacto hidrológico de la forestación con pinos en la Jalca, etcétera, etcétera. Y estas acciones se realizan a lo largo de toda la región andina. Para el caso específico de ahora, lo que nosotros vamos a ver es el caso de Huamantanga, donde la idea un poco es conocer cuál es el beneficio del cercado de pastos en la regulación hidrológica de la puna en la comunidad de Huamantanga. La comunidad de Huamantanga pertenece al distrito de Canta, en la provincia de Lima. Esto está dentro de la cuenca del río Chillón, que es una de las cuencas que abastece de agua principalmente a la zona norte de Lima. Esta cuenca es bastante grande, la del Chillón. Sin embargo, la comunidad de Huamantanga es un puntito rojo que casi ni se puede ver o visualizar dentro de la diapositiva. Dentro de esta comunidad actualmente se están construyendo 2 reservorios para poder mantener la cantidad de agua. Sin embargo, antes de eso nosotros habíamos diseñado un sistema de monitoreo para ver la intervención dentro de esta cuenca, ¿no? Este sistema hidrológico justamente lo que buscaba era poder conocer cuál es el beneficio del impacto que nosotros vamos a tener con esta acción. La problemática que habíamos visto dentro de la cuenca era básicamente que en la zona alta existe sobrepastoreo, es decir, hay bastante cantidad de ganados en la parte alta que están degradando el ecosistema, haciendo que se compacte el suelo y por lo tanto también tenga menos infiltración las cuencas altas. Y por otro lado, al tener menos pastos, el escurrimiento superficial es mayor. Y además de eso, la cantidad de precipitación que podemos encontrar nosotros dentro de la cuenca es bastante estacional, es decir, llueve 2 o 3 meses como máximo, y por lo demás 8 meses aproximadamente no se encuentra lluvia. Por lo tanto, la comunidad como tal, en la parte baja, se veía afectado por esto porque ya no tenía la misma cantidad de agua. Dentro de esta comunidad existe otra actividad que ellos hacen, que es el mamanteo, que les ayudaba a poder tener mayores cantidades de agua en la época de estiaje. Sin embargo, veían que tampoco ya no podían hacer esa actividad porque tenían cada vez menos cantidad de agua en la zona o en la cuenca. En base a esto, al conversar nosotros con la comunidad, se vio la necesidad de ver cuál podría ser el diseño de monitoreo para poder medir este impacto. Entonces, la intervención que nosotros haríamos dentro de esta zona es comenzar a sacar al ganado para que automáticamente el ecosistema comience a recuperarse, ¿no? Entonces, si nosotros sacábamos el ganado, podría comenzar a crecer el pasto y por lo tanto ya podría haber mayor cantidad de infiltración dentro de la cuenca. Pero para hacer eso nosotros teníamos que comenzar a hacer cercos o algún tipo de delimitación de la cuenca. En esta zona, en esta parte, nosotros hablamos con las comunidades y lo que se logró fue tener hitos para que los comuneros dejen de subir a su ganado a esa zona y poder así evitar el ingreso de ganados en la parte alta. Entonces el diseño de monitoreo lo que hizo fue identificar cómo medir este beneficio mediante la precipitación en los caudales que habíamos explicado un poco en la teoría, ¿no? Entonces para ello se identificó 2 cuencas, las cuencas pares. La de rojo es donde se va a realizar la intervención, que es donde se va a tener el cerco o los hitos en esa cuenca, y la de azul va a seguir bajo el mismo manejo, ¿no? Es decir, siguiendo el ganado va a seguir ingresando para poder comparar y ver el beneficio. Dentro de estas cuencas se instalaron pluviómetros en la parte media, baja, media y alta,
para poder medir la precipitación y el comportamiento de la misma en la parte alta, y se construyeron 2 vertederos, uno en cada cuenca. Dentro de estos vertederos, estos son vertederos mixtos para poder medir tanto caudales mínimos como máximos, se colocaron sensores de niveles INW, los cuales están programados para poder medir caudal cada 5 minutos. Entonces nosotros ya tenemos la cantidad de agua que ingresa a la cuenca mediante los pluviómetros y la cantidad de agua que sale de la cuenca mediante los caudalímetros o los sensores de nivel. Al tener las cuencas con las mismas características, podríamos decir si es que la que está con cerco o con la delimitación puede regular mejor el agua en comparación a la otra, ¿no? Estos son los equipos que se colocaron en la parte alta y baja de la cuenca, los pluviómetros y los sensores de niveles. Entonces, luego de eso comenzamos a analizar la información. Lo primero que tenemos que conocer es un poco cómo se comporta hidrológicamente la cuenca, es decir, la hidrología de la cuenca, ¿no? Qué cantidad de meses llueve, cuáles son las precipitaciones más intensas, cómo ha sido la variación si ha habido alguna variación de la estacionalidad de la cuenca, y por lo mismo cómo reaccionan los caudales ante precipitaciones intensas, ¿no? Eso para ver también el efecto del cambio de cobertura dentro de la suela. Y como les decía, al final el resultado de este monitoreo tiene que ser indicadores que nos ayuden a medir cuál ha sido el impacto de estas intervenciones. En este caso, el indicador que nosotros hemos identificado es el caudal mínimo, es decir, cuánto de agua aumenta en la época de estiaje, ¿no? Si es que al comparar la cuenca bajo un estado normal, un estado de utilización normal, que es con ganado dentro de la cuenca, mantiene el mismo caudal mínimo y al compararlo con el caudal mínimo de la otra cuenca donde se está recuperando el caudal, comienza a aumentar y por lo tanto también va a comenzar a disminuir los caudales máximos dentro de la cuenca, ¿no? Porque lo que se busca es comenzar a infiltrar esos caudales máximos. Entonces, los resultados que hemos comenzado a tener es que efectivamente, si bien la cuenca recién está en un proceso de recuperación, se ha podido ver que en este proceso de recuperación, poco a poco el caudal mínimo ha comenzado a incrementar. Es decir, la cuenca que tiene un pasto un poquito mejor conservado, comienza a regular de mejor manera la cuenca, y eso lo podemos ver en la curva de duración, ¿no? Y si comparamos estas dos cuencas, vamos a ver esa diferencia, ¿no? Lo mismo también en los hidrogramas, podemos ver que si comparamos uno con la otra, los caudales máximos van a ser más bajos en la cuenca que tiene un poquito mejor de cobertura en comparación a la otra. Entonces, básicamente, lo que nosotros buscábamos dentro de este monitoreo es justamente conocer este beneficio, ¿no? De esta intervención, esto como caso específico para la regulación hídrica dentro de la cuenca. El segundo caso es el de Mapa San Martín, una EPS en Tarapoto, donde ya el servicio ecosistémico que nosotros hemos identificado como prioritario en esa EPS es el control de sedimentos, ¿no? En el caso del control de esta EPS, nosotros hemos visto que existen 3 cuencas que abastecen de agua a esta EPS. Esto se hizo mediante el diagnóstico hidrológico rápido que ya había explicado Luis Acosta en videos anteriores. Entonces, la idea un poco de esto es que en estas 3 cuencas, cada una se encuentra en un diferente estado de conservación. La primera, que es Cachiyacu, se encuentra en un buen estado de conservación, con bastante porcentaje de bosque aún dentro de la cuenca. La segunda, Chilcayo, se encuentra en proceso de deforestación, casi la mitad del bosque ha sido deforestado. Y por último, la tercera, que es Aguachiyacu, donde se encuentra un nivel de deforestación casi parecido al de Chilcayo. Sin embargo, justamente cuando hacíamos el análisis de estas cuencas, se estaba construyendo la carretera dentro de esta zona, ¿no? La carretera interoceánica, y eso hacía que la cantidad de sedimentos aumentara dentro de la zona. Entonces, esas 3 cuencas son las que abastecen de agua para la EPS de Mapa San Martín, y lo que buscábamos es nosotros ver cuál es el efecto de estas 3 cuencas, o el efecto de las acciones que se podrían hacer en estas 3 cuencas. Para este caso, el parámetro que nosotros utilizamos es el parámetro de turbiedad, que es el que estaba midiendo la EPS. En este caso específico se tuvo la suerte de que la EPS midiera la turbiedad por cuenca, es decir, separadamente, por lo que nosotros podíamos diferenciar, ¿no?, cómo estaba. Si podemos ver, el de las líneas amarillas es el de la cuenca que está en estado de deforestación,
la cantidad de turbiedad es mucho mayor en comparación a la de las líneas verdes, que es el que está más conservado. Y si comparamos esto aún con el que tiene el proceso de la carretera, este es mucho más fuerte, ¿no? Es decir, que si nosotros comenzamos a hacer actividades que comienzan a deforestar dentro de la zona, los impactos hacia la parte baja van a ser medidos de mayor cantidad o mucho más fuertes. Esto lo comparamos mediante una curva de frecuencias, donde la verde es Cachiyacu, ¿no?, que es la cuenca que está bien conservada, y Chilcayo, que es la que está en proceso de deforestación, es la otra curva de erosión, ¿no? Entonces podemos ver que el cambio es bastante fuerte, y esto hace que la EPS comience a gastar mayor cantidad de insumos para poder tratar esta agua y poder brindar un mejor servicio para la comunidad o para la población, ¿no? Y aún si le aumentamos la cuenca donde está la carretera, esta es mucho más fuerte la cantidad de turbiedad que se da dentro de la zona, ¿no? Y estos datos también se han comparado con la precipitación para poder decir que no es solamente la precipitación lo que hace tener mayor cantidad de sedimentos, sino más bien es los efectos de las actividades antropogénicas que se están dando dentro de la zona, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro desafío ahorita con esta metodología? Es que si bien nosotros estamos midiendo o apoyándonos de los monitoreos que están haciendo la EPS, que es una gran ventaja, ¿no?, porque ya que van a tener una línea de base bastante larga para poder ver cuál es el comportamiento, nosotros tenemos que comenzar a medir un poco más también cuál va a ser el efecto a futuro, ¿no? Y para eso comenzar a tener herramientas como por ejemplo la ecuación universal de control de sedimentos, que nos podría ayudar a decir si es que nosotros cambiamos la cobertura vegetal dentro de una cuenca, cómo esta podría disminuir o aumentar la cantidad de sedimentos dentro de la cuenca, y al final cuánto de esto podría estar llegando hacia la EPS, ¿no? Entonces podríamos responder preguntas como por ejemplo cuántas toneladas de sedimentos se deja de producir en la cuenca por recuperar un 20% de la cobertura. Entonces necesitamos ese tipo de herramientas que nos ayuden a comparar tanto el monitoreo que ya se está realizando por parte de las EPS conjuntamente con los posibles modelos que se pueden utilizar para determinar ese tipo de herramientas. Entonces básicamente eso es un poco lo que se quería ejemplificar ahora, cómo a partir de los servicios ecosistémicos que nosotros vamos identificando en el DHR y priorizamos dentro de las EPS, nosotros tenemos que comenzar a diseñar estos sistemas de monitoreo para comenzar a responder las preguntas o incertidumbres que nosotros tenemos con respecto a las intervenciones que nosotros vamos a comenzar a realizar dentro de las cuencas en base a todos estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.